Hola, muy buenos días a todos y perdonad por el retraso que hemos tenido un contratiempo técnico con el arranque, pero ya estamos muchos conectados y vamos a empezar con la jornada sobre el acelerador del Consejo Europeo de Innovación, enfocada sobre todo en las novedades del año 2023 y en lo que hemos aprendido en las convocatorias de los años 2021 y 2022. Lo que os vamos a contar hoy está dividido en 3 bloques. Primero vamos a hablar de las novedades del acelerador en el programa de trabajo de 2023. Después Esther Casado nos va a contar las lecciones aprendidas para alcanzar la financiación durante lo que hemos visto de las evaluaciones y las empresas financiadas en las convocatorias de 2021 y 2022. Y después Luis Guerra nos va a dar respuesta a las preguntas que nos habéis podido hacer previamente a la jornada en Slido, que las hemos reagrupado en 10 preguntas top sobre el acelerador, al que él va a dar respuesta detallada. Recordaros que la sesión está siendo grabada y estará disponible en la web del evento en breve, así como las presentaciones, que también estarán ahí disponibles en PDF en la web de nuestra plataforma de eventos, la plataforma de eventos de CDTI. Y sin más, vamos a empezar con esa primera parte, la de novedades del acelerador en el año 2023. Perdón. Vamos a dividir esta presentación también en 3 partes. Por un lado, vamos a hablar de lo que es el programa de trabajo en sí, las novedades que ha incluido. Después vamos a hacer un repaso a la planificación, viendo presupuestos, fechas y plazos para que podáis organizaros bien el año 2023. Y en el último bloque vamos a hablar de lo que es la principal novedad del año 2023, que son los retos del acelerador del Consejo Europeo de Innovación, que han incluido bastantes novedades en este año. Empezar contándoos que el programa de trabajo se publicó a principios de diciembre, se aprovechó el EIC Summit para que la comisaria hiciese la presentación oficial del programa de trabajo y que a pesar de todas las dudas que ha habido sobre el presupuesto y las convocatorias del acelerador en este año 2023, finalmente se ha publicado con todo el presupuesto que estaba previsto, un total de 1.660 millones de euros para todo el Consejo Europeo de Innovación en 2023. Eso incluye las convocatorias de Pathfinder con unos 343 millones de euros, las de Transition to Innovation con 128 millones de euros y las del acelerador con 1.130 millones de euros, que supone prácticamente el 70% del presupuesto del Consejo Europeo de Innovación en total. Y a estas últimas convocatorias, a las del acelerador, es a las que dedicamos esta jornada. ¿Qué incluye ese programa de trabajo para el acelerador del Consejo Europeo de Innovación en 2023 en cuanto a novedades? Pues en general hay bastante continuidad y así nos lo ha presentado también la comisión en el Infoday que tuvo lugar hace unos días, el 13 de diciembre. Hay continuidad en general, pero sí que hay unas cuantas cosas que cambian y son sobre las que vamos a prestar más atención en esta jornada. La principal novedad es que va a haber un corte más para la convocatoria de Open, es decir, empezamos con un corte ya en enero y la convocatoria de Challenge va a tener los mismos 3 cortes que ha tenido hasta ahora. Es decir, para Open vamos a tener cortes en enero, marzo, junio y octubre y para Challenge 3 cortes en marzo, junio y octubre. Otra novedad es la posibilidad de incluir un cuarto evaluador en propuesta completa, ya veremos en qué supuestos, vamos a verlo ahora con más detalle. También se han retocado las reglas para poder volver a presentarse después de un primer no-go. Y como decía, la principal novedad está sobre todo en los retos. Se han incluido más retos de los que había y son bastante más específicos de lo que había en los 2 años anteriores, 2021 y 2022, así que eso lo contaremos también con más detalle. Como decía, en general hay continuidad, el instrumento del acelerador en sí sigue siendo lo mismo y lo que queríamos destacar sobre todo es una de las principales características del acelerador que lo hace distinto a lo que había en Horizonte 2020 y que ha sido también uno de los principales problemas, digamos, que se ha encontrado la Comisión a la hora de ejecutarlo, una de las razones de los retrasos que se han ido acumulando con los proyectos financiados de 2021 y 2022.
Y es que el acelerador del EIC es una acción de innovación y despliegue en mercado, no es únicamente una acción de innovación al uso de las que había en Horizonte 2020 y hay en Horizonte Europa. Es una única acción de innovación y despliegue en mercado. Y al ser una única acción, esto implica también que el contrato, cuando se consigue la financiación, es único. Hay un único contrato que incluye la parte de subvención y a la que luego se añade a forma de adenda la parte de inversión que se haya solicitado o concedido. ¿Qué implica además que sea esta única acción de innovación y despliegue en mercado? Pues a la hora de preparar el proyecto y preparar la propuesta tenemos que tener en cuenta eso, que se mira todo en su conjunto, no es una parte por un lado de desarrollos tecnológicos que se financian con subvención y luego otra de inversión que sería aparte. En general lo que se busca sigue siendo apoyar esos negocios de alto riesgo en los que el capital privado no entraría solo, es decir, se busca acompañar al capital privado para reducirle el riesgo en esos negocios y que la inversión sea conjunta. Estos proyectos tienen que ser además Deep Tech, tienen que estar basados en una propuesta de valor con una tecnología propia que se pueda explotar y con una capacidad de crear o bien crear nuevos mercados o transformar los existentes de manera que se pueda dar ese escalado rápido y ese impacto en el mercado que también se está buscando. Y una de las cosas más importantes que se mira también es el equipo que está liderando esa idea, que tiene que ser un equipo comprometido tanto con la idea en sí y el problema que se está solucionando, como con ese despliegue rápido y global a gran escala que se está buscando con el instrumento. En línea con esta continuidad, pues lo que ofrece el acelerador en sí tampoco ha variado, se sigue ofreciendo una parte en subvención que va entre €500.000 y €2,5 millones de euros. Es una subvención al 70% que cubriría actividades de desarrollo tecnológico en TRLs desde 4 acabados, es decir, se puede empezar en TRL 5, pero sobre todo TRL 6, 8, para actividades como demostradores, pilotos, certificaciones de producto. Y aquí lo que estamos viendo es que para los proyectos financiados la tendencia es ir más hacia los €2,5 millones de euros que hasta hacia el €500.000 de euros. Se están buscando proyectos suficientemente ambiciosos como para que al final lo que sea financiado, aunque se acepte desde €500.000 de euros de grant, no es algo que se vea muy habitualmente. Y luego está la parte de inversión, que esa ya valdría para financiar cualquier tipo de TRL en cualquier punto del desarrollo tecnológico, pero que está pensada sobre todo para financiar el escalado del negocio, ese escalado que comentábamos que tiene que ser rápido y a gran escala. Aquí encontramos mucha más variabilidad de cantidades, depende mucho más del sector, cuánto cueste, en cuánto se pueda presupuestar ese escalado. Lo que se puede pedir es hasta 15 millones de euros, con algunas excepciones en las que se podría pedir más de 15 millones de euros. Y como decíamos, hay que cubrir el escalado, esto incluye ya actividades como sería el marketing, el despliegue comercial, contratar red comercial o crear nuevos acuerdos si fuesen necesarios, y también la parte de producción y fabricación de ese nuevo producto a gran escala. Todo eso sería, en principio, pues lo que es mucha continuidad respecto al acelerador en años anteriores. También hay continuidad en las 4 opciones que hay para solicitarlo, lo que pasa que aquí sí que hay algunos pequeños ajustes a lo que se dedica cada una de estas posibilidades. Existe la posibilidad del Grant First. Ahí lo que solicitamos es la subvención para la parte de desarrollo tecnológico. Y estamos en un estado en el que todavía estamos un poco lejos de poder iniciar esa ronda de inversión para el escalado y sobre todo de tenerla bien cuantificada y bien presupuestada. Con lo cual lo que se establece es ese hito tecnológico que hace falta para poder dar el siguiente paso, poder presupuestar bien ese escalado y poder empezar a pensar en una ronda de inversión para financiarlo. En ese caso pedimos el Grant First, que es empezamos con el desarrollo tecnológico
Y antes del fin del proyecto, 6 meses antes, hay un hito tecnológico de comprobación en el que ya se decidiría qué necesidades hay de financiación para el escalado y si entraría el Consejo Europeo de Innovación ahí a financiar con Blended o también con la parte de inversión o no. Si ya se tiene claro lo que se necesita para ese escalado, incluso si se tiene ya una primera ronda, una ronda en marcha, en ciernes, digamos, igual incluso no en marcha, pero que ya se visualiza ese escenario, entonces la opción sería solicitar el blended, que es solicitar directamente la subvención y la inversión, las dos ya bien cuantificadas. Aquí ya estaríamos incluyendo, como decíamos, todas las actividades de escalado del negocio en sí y de la empresa. Existe también la opción del Grant Only. Con el Grant Only lo que se busca es financiar aquellos proyectos que una vez que tengan ya hecho el desarrollo tecnológico a través de la subvención, tengan asegurada la financiación del escalado completo por otras fuentes, o bien fuentes propias o bien inversores privados que lo que están esperando es ese hito tecnológico y después serían capaces de invertir la cantidad completa necesaria para hacer el escalado. Pero no podemos desvincularlo del escalado, el escalado se tiene que hacer y se tiene que asegurar en la propuesta que se van a tener medios para financiar ese escalado. Y de una manera similar a como ocurre en el Grand Fest, habrá un hito de comprobación antes del final del proyecto, que es en el que se comprueba que efectivamente tras el desarrollo tecnológico del proyecto se está en condiciones de financiar de manera privada o con fondos propios ese escalado del negocio. Lo que más ha cambiado en este caso es la opción de Investment Only. Antes estaba destinada pues, para proyectos que ya tienen el desarrollo tecnológico concluido y lo que necesitan es solo la parte de escalado en mercado. Era una opción que solo podían, por ejemplo, las mid-caps que eran elegibles solo podían pedir esa opción y eso ha cambiado. Ahora mismo las mid-caps podrían ser elegibles también para la parte de las otras partes del programa, pero solo en casos excepcionales pues eso, solo para escalados rápidos y en casos muy excepcionales que volará la comisión. Lo que ha cambiado del Investment Only es que ahora solo se puede solicitar si ya se ha tenido subvención antes, es decir, si se ha pasado por Grant Only o si se ha pasado en los últimos años de Horizonte 2020 por un instrumento fase 2 o un piloto del acelerador. Y aquí estaríamos financiando ya sobre todo el escalado del negocio y de la empresa. Otra de las novedades es la inclusión del posible cuarto evaluador en la revisión de la propuesta completa. Ahora que llevamos ya andadura de 2 años de programa, pues lo que se está empezando a ver mucha casuística de segundas propuestas completas. Como sabéis, hay 2 tiros, hay 2 veces que te pueden dar un no-go en esa propuesta completa. Y se dan casos en los que el segundo no-go está muy ajustado. De los 9 criterios, 3 por evaluador que se miran, 2 evaluadores son muy positivos, dan 3 goes, pero uno de ellos da 2 goes, pero en uno de los criterios da un no-go. En ese caso, se va a incluir ese cuarto evaluador, que lo que va a hacer es valorar únicamente ese criterio en el que se ha recibido el no-go y decidir si lo convierte en un go y esa empresa pasa a ser invitada a entrevista o si efectivamente ratifica que es un no-go y se da ese segundo no-go a la propuesta y se rechaza, en cuyo caso entraría en ese periodo de nevera de 12 meses que hay hasta que puedes iniciar el proceso y te puedes volver a presentar. También ha habido algunos retoques en la parte de las reglas de cómo volver a presentarse, la famosa tabla 8. Ha habido unos cambios en los casos en los que tienes un primer no-go ya en completa o en la entrevista, tienes 12 meses para volver a presentar tu propuesta. Antes, en el programa de trabajo 2022, lo que constaba era que te podías presentar en uno de los siguientes cortes. Ahora lo han acotado a uno de los siguientes cortes dentro de esos 12 meses. Y aquí hay una excepción, y es que si esa primera propuesta completa o esa primera entrevista ha recibido el no-go en 2021 o en 2022,
entonces se puede usar cualquiera de los cortes de 2023, independientemente de que entrasen dentro de esos 12 meses o no. Pero todas las que empiecen el proceso y empiecen a presentarse a partir de 2023 tendrán que cumplir con ese criterio de los 12 meses tras primer no-go para volver a presentar su propuesta. También hay algunos retoques en cómo se obtiene el certificado del sello de excelencia. Sabéis que el sello de excelencia se concede en el paso 4, en entrevista. Es el jurado el que decide si se concede el sello de excelencia o no, pero luego se tiene que emitir el certificado de ese sello de excelencia. Eso antes se iba haciendo según se obtenían los distintos sellos en los cortes sucesivos, y ahora se va a retrasar y se obtiene ese certificado junto con el rejection letter, es decir, junto con el segundo no-go, o bien en corta o en completa o en la entrevista. Cuando ya se finaliza todo el proceso y se recibe el rejection letter final, es cuando se emite también el certificado. Y se podría solicitar ese certificado antes, si la empresa así lo requiere, pero eso la sacaría del proceso del acelerador. Una vez que se emite el certificado, ya no podría volver a presentarse. En cuanto a opciones para usar ese sello de excelencia, ahora mismo la convocatoria de sello de excelencia 2022 de CEDETI, que recogió los cortes de marzo y de junio, cerró ya y está en evaluación. No hay ahora mismo fondos previstos nacionales en subvención para una convocatoria de 2023 o que recoja los de este corte de octubre desde CEDETI. Lo que sí que podría haber es algunas posibilidades con las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid ya ha sacado una convocatoria también a finales de este año para los cortes de marzo y junio, y existe la posibilidad de que tanto la Comunidad de Madrid como otras comunidades autónomas hagan algo parecido durante 2023. Así que a las empresas que obtengan el sello les iremos informando de las distintas posibilidades que puedan ir apareciendo. Y como comentamos, la principal novedad son esas áreas estratégicas que se han identificado, 8 áreas estratégicas que incluyen temas pues, como salud, energía, quantum, agricultura, espacio y apoyo a 2 iniciativas europeas en concreto, que son el New European Bauhaus y el CHIPS Act. Esto se ha traducido en 7 topics específicos que se encuentran en el programa de trabajo y que tienen dedicados 523 millones de euros en 2023. Parte de ese dinero viene del Next Generation EU, de los fondos de recuperación, y esto tendrá un impacto también en el presupuesto del año que viene, porque esa fuente de financiación se termina también para la Comisión. Por lo tanto, sabemos que estos 7 topics específicos de 8 áreas estratégicas estarán abiertos en esos 3 cortes, marzo, junio y octubre de este año, pero no sabemos qué continuidad se les podrá dar en 2024, en parte por eso, porque el presupuesto disponible va a ser menor. Así que si hay alguno de vuestro interés, pues es importante que intentéis aprovechar la oportunidad ahora. Primer corte previsto para estos retos va a ser en marzo de 2023, y también la novedad es que los jurados que se elijan para estos topics de retos van a ser jurados específicos de cada temática, menos generalistas de cómo se han estado eligiendo los jurados durante 2021 y 2022, ya que había menos topics y además eran mucho más amplios, cubrían muchos más temas. Vámonos a ver un poco sobre la planificación. Como contábamos, 2 convocatorias, convocatoria open de temática abierta y esos 7 retos específicos. Hay 612 millones de euros en 4 cortes para la convocatoria abierta y 523 millones de euros para los 3 cortes de la convocatoria de retos, pero hay flexibilidad en los presupuestos, ¿vale? Esta es cómo se han repartido inicialmente los presupuestos en el programa de trabajo, pero según evolucionen los cortes y las convocatorias hay cierta flexibilidad tanto entre Open y retos como entre retos. En cuanto a fechas, pues sabéis que el acelerador consta de 4 fases. Hay un primer paso que es la propuesta corta. Esta propuesta corta se puede presentar durante todo el año. Es una convocatoria que está abierta
todo el año. Si se da algo en la propuesta corta, se puede presentar la propuesta completa y esto ya sí que es lo que se tiene que hacer en uno de los cortes. Viene el corte de enero, solo en el caso de que se vaya a la convocatoria Open, la de temática abierta, o el corte del 22 de marzo, el 7 de junio o el 4 de octubre. Se evalúa esa propuesta completa, que es el tercer paso, el Step 3, y se da una evaluación que también puede ser Go o no Go. En caso de Go es cuando se tiene acceso al último paso, que es el de la entrevista. Las entrevistas están previstas para los distintos cortes, pues entre finales de febrero y principios de marzo para el corte de enero, entre finales de mayo y principios de junio para el corte de marzo, en septiembre para el corte de junio y entre finales de noviembre y principios de diciembre para el corte de octubre. Pero esto ya es una previsión, podría variar un poquito también dependiendo del número de empresas que pasen a entrevista en cada uno de los cortes. En cuanto a plazos, para que los tengáis en mente también, cuando presentáis una propuesta corta, el resultado lo tendréis en unas 4 semanas, en algunos casos incluso menos. Es una evaluación rápida por parte de 4 evaluadores y se obtiene el resultado bastante pronto. Cuando ya se presenta la completa uno de los cortes, los resultados están entre 5 y 6 semanas después, que es cuando se informa a las empresas que tienen el Go de que pueden empezar a preparar la entrevista. Una vez que se realiza la entrevista, el resultado se da entre 2 y 3 semanas desde la última entrevista, es decir, no desde la fecha en que hizo una empresa concreta la entrevista, sino desde el momento en el que se termina de hacer esa ronda de entrevistas. Si vemos estos dos datos conjuntamente, pues veremos que si se elige un corte, por ejemplo el de enero por una convocatoria Open, teniendo en cuenta que hay 5 o 6 semanas hasta que te dan el Go y te invitan a entrevista, y 2 o 3 semanas después del finalizar el plazo de entrevista para los datos, no va a ser posible, en caso de no Go en la entrevista, presentarse al corte de 22 de marzo, porque no daría tiempo. Y eso se repite para cada uno de los cortes, ¿vale? Así que tened en cuenta que si eligéis un corte para propuesta completa y es un no-go, la siguiente oportunidad que tendréis de presentar la propuesta completa será no ese siguiente corte, sino el siguiente de después. Habría que saltarse uno porque es materialmente imposible presentarse a dos seguidos. Esto en principio está bien también porque había cierta tendencia a intentar preparar otra vez la propuesta muy rápida y meterla en el siguiente corte, pero eso en realidad no da buenos resultados, porque una vez que te dan el no-go y hay unas razones por las que lo has obtenido, suele costar un poco el volver a repensar la propuesta y adaptarla a esos comentarios para garantizar que se hace una buena segunda propuesta y que se obtiene el go en ese segundo caso, que además podría ser el segundo tiro en el que te estás jugando no poder seguir en 12 meses. En cuanto a los plazos de resubmission en la tabla 8, como comentábamos, tú preparas tu propuesta corta, y puede ser un no-go que puedes volver a presentar después en cualquier momento. Si se obtuviese un segundo no-go en la propuesta corta es cuando se entra en 12 meses hasta poder volver a empezar el proceso. Si se recibe un go en la corta y se pasa a la completa, si se recibe un primer no-go, aquí estaba la novedad de tener que ir a otro corte dentro de los 12 meses desde el anterior, excepto las empresas que hayan tenido ese primer no-go en 2021 o 2022. Y si se obtuviese un segundo no-go es cuando se entra en ese periodo de espera de 12 meses hasta poder volver a iniciar el proceso. Si en la propuesta completa se obtiene el go, entonces se pasa a entrevista y ahí volvemos a tener 2 tiros, digamos. Si en la primera entrevista se obtiene un no-go, se podría volver a presentar la propuesta completa o bien volver a presentar la entrevista directamente si te invita a la comisión o otra propuesta completa otra vez dentro de esos 12 meses desde la presentación de la primera propuesta completa, excepto las empresas que hayan obtenido ese no-go en 2021 o 2022
que podrían hacerlo en cualquier corte de 2023. Y es tras un segundo no-go en entrevista cuando también se entraría en ese periodo de nevera de 12 meses para poder volver a empezar el proceso completo desde la propuesta corta otra vez. En cuanto a time to grant, los plazos que estamos viendo una vez financiado el proyecto para que llegue el dinero a las empresas, ahora mismo el objetivo son 5 meses desde el corte. En 2021 y 2022 ha habido muchos retrasos, tanto en la parte de grant como en la de inversión. En la parte de grant esto ya está solucionado y se está haciendo ya bastante rápido, y el objetivo de los 5 meses se va a empezar a cumplir ya en 2023. Y en cuanto a la parte de inversión, pues ya se han, de ese retraso que había, el cuello de botella que se había formado, ya prácticamente la mitad de los proyectos retrasados ya están firmados en 2022. La comisión tiene por objetivo que el 100% de los proyectos retrasados estén ya firmados en el segundo trimestre de 2023 y que en la segunda mitad de 2023 ya se entre en velocidad de crucero, y una vez que ya está resuelto el cuello de botella se empiece también con velocidad normal en el cierre de rondas y la obtención de financiación para la parte de inversión y de escalado del negocio por parte del Fondo del Consejo Europeo de Innovación. Y por último vamos a ver con un poquito más de detalle los retos que se han establecido en el programa de trabajo 2023. Como sabéis, el Consejo Europeo de Innovación ha incorporado a lo que denomina los Program Managers, que son personas que se dedican a temáticas concretas. Estas personas, algunas de las cuales se han incorporado durante 2022, son las que han establecido estas 8 áreas estratégicas a las que se dedican los 7 retos que finalmente se han publicado en programa de trabajo, y son los responsables de los topics, tanto de Pathfinder y Transition como del acelerador. Para el acelerador lo que han establecido son estos 7 topics específicos que, como comentábamos, son mucho más específicos que lo que solía haber en las convocatorias de 2021 y de 2022. Tenemos 2 más del lado de temas de salud, que serían los de cáncer, tratamiento de cáncer personalizado basado en biomarcadores, y la descontaminación de aerosoles y de superficies, topic específico para temas de pandemias, de gestión de pandemias. Luego hay uno de almacenamiento de energía. Está el que está dedicado a la iniciativa del New European Bauhaus, que es de digitalización del sector arquitectura, ingeniería y construcción, con el foco en la descarbonización. El de Chips Act, el que apoya Chips Act, que sería el de chips y semiconductores, que va conjuntamente en un único tópico con 100 millones de euros, que tiene parte A y B, con las tecnologías cuánticas. Y también hay un topic dedicado a tecnologías para una agricultura sostenible y resiliente, y el topic de tecnologías espaciales. El primero, el de biomarcadores para cáncer, tiene un presupuesto de 65 millones de euros, y lo más destacable que tiene es que, a pesar de ser un topic de acelerador de la EIC, se centra en empresas que estén en fase de validación preclínica o clínica fase 1. Que sería un poco más bajo en cuanto a TRL a lo que estábamos viendo financiado en las empresas de salud que se han financiado en 2021 y 2022. Cualquier otra empresa que no se vea reflejado en esta descripción, aún así podría seguir yendo a las convocatorias de Open, por supuesto. En cuanto al topic de pandemias, el de descontaminación de aerosoles y superficies, también son 65 millones de euros, y tiene 3 focos diferenciados, que sería la parte de aerosoles, la parte de mascarillas y la parte de descontaminación de superficies. El topic de almacenamiento de energía tiene 100 millones de euros, un poco más porque cubre también temas de materias críticas y de reciclado y economía circular.
Y el foco está en esos distintos tipos de almacenamiento y sobre todo su escalabilidad y la duración de esas baterías. Tenemos también el topic más dedicado a construcción, que son también 65 millones de euros, y aquí el foco está puesto en la descarbonización, pero sobre todo de las emisiones embebidas en las infraestructuras y en la construcción, más que en las emitidas en el proceso. En cuanto al topic de semiconductores y de quantum, son 100 millones de euros también, y tiene esa parte A y B que comentábamos, la parte A que es para las tecnologías cuánticas y la parte B que es la dedicada a los semiconductores y el diseño de chips. El topic de agricultura sostenible también son 65 millones de euros y cubre multitud de soluciones, sobre todo enfocándose en la parte de la calidad del suelo, la fertilización y de cómo proteger los cultivos de una manera más sostenible, y se pueden cubrir soluciones basadas en materiales, en nuevo equipamiento, en el control de microorganismos y cualquier solución para adaptación al cambio climático. Y por último, el topic de tecnologías espaciales, que también son 65 millones de euros, y que cubre soluciones tanto tecnológicas como servicios específicos para el sector espacial. Y como podéis ver, pues tiene uno de los que tiene más bullets y cubre dentro de ese sector espacio, cubre bastantes tipos de tecnologías posibles. Estos retos, que como os decía, dependen de cada uno de sus program managers, van a estar cubiertos por una serie de infodays específicos para cada uno de ellos. Aquí tenéis las fechas que están previstas entre finales de enero y principios de febrero. Menos una que está aún sin confirmar, la de descontaminación de aerosoles y superficies. Y la recomendación, si tenéis interés en alguno de estos topics, es que sigáis ese infoday específico, porque ahí el program manager, que es el que ha escrito el topic, va a contarlo y va a responder a las preguntas de primera mano. Así que es interesante seguir esos eventos. Y por mi parte ya hemos cubierto las tres partes. Simplemente recordaros que en general hay mucha continuidad. Las principales novedades son que hay un cuarto corte para la convocatoria de Open este año, esa posibilidad de cuarto evaluador si estáis en esa situación de haber presentado la segunda completa y estar prácticamente aprobados a falta de ese último no-go, que habrá una revisión de ese caso. Los retoques en las reglas de resubmisión y sobre todo esas 8 áreas específicas de los retos. Y por mi parte nada más, dar paso ahora a Esther, que va a continuar con la sesión sobre las lecciones aprendidas y un análisis de lo que se ha financiado hasta ahora en 2021 y 2022. Cuando quieras, Esther, dejo de compartir. Muchas gracias, Lucía. Ahora, una vez que ya conocéis todas las novedades para este próximo año, hemos estado haciendo una serie de estudios sobre las estadísticas para intentar entender cuáles o encontrar cuáles pueden ser razones por las que tenemos una tasa de éxito un poquito inferior al pasado, ¿no? En esta línea vamos también a ver qué perfil tienen los proyectos financiados, y también hemos hecho un análisis de por qué las empresas que llegan a entrevistas pues no consiguen la financiación. Todos estos datos que os vamos a aportar en la próxima media hora más o menos, pues al final buscan el objetivo, ¿no? de que vosotros seáis capaces de contestaros a la primera pregunta. Esta primera pregunta es realmente, si sois el perfil adecuado para participar en el acelerador. Primer disclaimer que quiero haceros es que bueno, las estadísticas están hechas con
los cortes que hubo en 2021 y solo 2 de los cortes del 2022 porque no hemos tenido los datos disponibles a tiempo para poderlos incorporar en este análisis. Si vamos analizando cada uno de los pasos, podemos ver que en el Step 1 hay un número muy elevado de propuestas presentadas. En el 2021 se presentaron más de 5.000 propuestas y pasaron casi el 60%. Por lo tanto, el número de propuestas que accedieron a desarrollar su Step 2 fue muy elevado. En el 2022 bajó drásticamente, como veis, a la mitad. Pero pese a todo, seguía pasando un número muy elevado de empresas, un 64%, lo cual nos hace ver que el Step 1 en sí mismo no es un filtro de calidad, sino es un filtro más bien para eliminar todo aquello que no encaja. También hemos visto cuál es la media de tasa de éxito de España, la media y de los países que llamamos top. Estos países son los que más proyectos consiguen financiación y podemos ver que en su mayoría están por encima de la media de participación. Como hemos dicho, no vemos que realmente esta evaluación del Step 1 sea un filtro del negocio, sino más bien un descarte para eliminar aquello que realmente pues no tiene alguno de los elementos esenciales. Pero todos aquellos proyectos que encajan de alguna manera y los evaluadores ven que pueden tener cierto potencial, se les da el go al Step 2 para que ahí puedan desarrollar todos esos elementos que no encajan, que no tienen claro si encajan o no con el Step 2. Si nos vamos a ver las estadísticas sobre el Step 2, resultados de propuestas presentadas, aquí podéis ver distintos elementos. Por ejemplo, hemos visto que hay unos 1.000 proyectos por corte. En concreto, durante estos 2 años, 5 cortes en total, se han evaluado más de 4.000 proyectos y el 21% ha pasado a entrevista. Pues seguimos viendo que este es un número muy elevado porque suponen aproximadamente unas 250 propuestas por corte y luego no se financian entre 70 y 80. Por lo tanto, este Step 2 sigue siendo, aunque es muy complicado pasar, siguen pasando muchas para la financiación que se dispone y el número de proyectos que finalmente se van a financiar. Entonces nos hemos visto, ¿no? Como podéis ver, el número de proyectos con Go, que hay un número muy elevado, nos hemos seguido preguntando, ¿no?, qué tal se nos da. ¿Vale? Hemos pensado, bueno, vamos a ver cuál es la tasa de éxito de la media frente a lo que hacen los países que más proyectos financiados tienen. Y aquí podemos ver un par de tendencias, ¿vale? Aunque todos los países bajan, ¿vale? Seguimos en el Step 2, seguimos, la mayoría de los países con más proyectos sigue estando por encima de la media. Aquí vemos que la media es un 24%, España está en el 27% y Francia, que es uno de los top, está en el 31%. Podemos ver que estamos por encima. Por lo tanto, pues, se confirma que los países con más propuestas tienen una tasa de éxito un poco superior a otros países. Pero hay un par de elementos de participación que pueden ser interesantes conocer. España, frente al 2022, o sea, 21 frente al 22, ha reducido su participación en un 26% en número. Pese a todo, como os digo, no es un problema. Los últimos cortes estamos teniendo en torno a más de 20 empresas en entrevista, que es un número muy elevado. Por lo tanto, seguimos sin creer que sea un problema de número de empresas que acceden. Por lo tanto, creemos que escribimos bien proyectos, pero nos falta algo que vamos a ver después, ¿vale? Alemania, por ejemplo, ha subido un 36% su participación. En H2020 veíamos que era un país que participaba poco, por lo tanto conseguía pocos proyectos, y cada vez con la entrada del equity, tener acceso a proyectos más grandes,
pues las empresas alemanas han visto que sí merece la pena ir a este instrumento. Y por lo tanto, entre que pues tienen más participación, pues se está viendo como es uno de los países que más proyectos financiados y otros como Irlanda y UK doblan su participación, pero es verdad que no es en número tan importante como pueda ser, por ejemplo, la de Alemania. Otro de los elementos que hemos estado mirando es los proyectos financiados. De nuevo, estos proyectos incluyen hasta el corte de junio del 22, no incluye el último que se acaba de saber. Aquí podemos ver que Francia, Alemania destacan de manera muy importante, Holanda, Israel, España, no podemos decir que estamos mal en comparación con Europa, pero es verdad que estábamos acostumbrados a un nivel de financiación un poco superior. Y por eso también hemos querido hacer este análisis para ir viendo tendencias, ¿no?, que os ayude a todas las empresas a poder tener claro si realmente vuestro proyecto encaja y poder entender qué mimbres tenéis que tener para encajar mejor en el acelerador y realmente que el tiempo que invertís tenga, pues, un porcentaje de éxito elevado. En este sentido, hemos tenido 313 propuestas para financiación y hay muchos países que consiguen, 26 países distintos tienen financiación, pero estos primeros 10 tienen más del 80% y hay muchísimos países que solo tienen 1 o 2. Por lo tanto, estamos viendo que hay una concentración de proyectos financiados en pocos países de la Unión Europea. Respecto a, ya no tanto en números, sino como antes, ¿cuál es la tasa de éxito en entrevista? Pues como os he comentado, el número de proyectos que pasan a entrevista es muy elevado. Si estamos hablando de una media de 250 proyectos por entrevista para financiar entre 70 y 80, pues podéis ver que hay entre un 20 y un 30%. Aquí podéis ver cómo se ha reducido sustancialmente desde el 21 al 22. Y de nuevo, si vemos los países que antes indicaba, Francia, bueno, Bélgica tiene más o menos el mismo número de proyectos, Alemania, aunque todos hemos bajado, ellos siguen teniendo un porcentaje de 40 y tantos % que es muy superior a países como Israel, Dinamarca o España, que hemos bajado al 16%. Por lo tanto, este año vemos que nuestros resultados españoles han sido inferiores a lo que conseguimos en el 2020. Vale. Una vez que hemos visto cuál es la tasa de éxito, hemos querido pensar cuáles son las razones por las que se está dando esta situación. ¿Por qué tenemos un número tan bajo de tasa de éxito, ¿no? Y hemos pensado el siguiente elemento es entender por qué estamos fallando, ¿no? Estamos fallando en entrevista. Y esto nos ha llevado a ver, pues, qué tipo de financiación, ¿no? ¿Qué tipo de financiación se está pidiendo? Porque igual no estamos acertando, ¿no? Cuando vemos cuál es la financiación a nivel europeo por tipo de financiación, vemos que del total pide un 70% blended y un 14% grant first. Sin embargo, España, su porcentaje de blended es cerca del 81% y en grant first muy inferior. Esto nos sorprendió porque creíamos que por el tejido que tiene Alemania, que tiene Francia, que tiene Holanda, y en comparación por el tejido industrial de España, pues creíamos que debería ser números al contrario. Por eso seguimos investigando y buscando más razones que nos pudieran llevar a entender estos números. Entonces vimos dos tendencias distintas. Por una parte,
pues se están produciendo, o sea, de los proyectos financiados, ¿vale? Perdonad, es que mi presentación está haciendo alguna cosa un poco extraña. Nada, perdonad. Bueno, no sé por qué ha salido mal antes, perdonadme, ¿no? Aquí podéis ver cuáles son los resultados, no sé lo que ha pasado con la anterior. Si vemos, una de las tendencias que hemos visto es que se están produciendo muchos cambios en entrevista. Tú vas con una propuesta completa, con un blended, y te lo están cambiando, por ejemplo, a un Grant First. De hecho, el 24% de los proyectos financiados se han propuesto cambios en la financiación. Se han propuesto muchos cambios de blended a Grant First, como podéis ver 54, alguno de Grant First a blended y alguno de Grant Only a blended o Grant First. Estos cambios, sin embargo, cuando hemos ido a analizar los datos de España, hemos visto que en España esto no está ocurriendo, ¿vale? En España solo se han hecho 4 cambios, ¿vale? Y 3 de ellos ha sido de blended a Grant First. Por lo tanto, nos ha sorprendido que el número de proyectos Grant First que tenemos ni siquiera habían pedido Grant First, sino que había sido un blended que en entrevista les han propuesto un Grant First. Y esto nos ha llevado a pensar realmente si las empresas españolas están haciendo un planteamiento adecuado de su propuesta de financiación, ¿vale? Aquí os dejo los detalles por si luego queréis mirarlos con más calma. ¿Y por qué nos ha sorprendido esto? Bueno, pues por lo que decía antes, tenemos un tejido que creemos que es empresas más pequeñas y más jóvenes. Entonces hemos ido a mirar datos para realmente ver si esto es así o era una impresión nuestra errónea. Y hemos visto, estos datos los hemos sacado del estudio de impacto del del EICE en total, pero esto sobre datos del acelerador hasta 2021. Es verdad que no recoge pero todo lo del 22, pero son tendencias que creo que podemos considerar para buscar indicios, ¿no? Cuando vemos los porcentajes de edad de empresas, vemos que en empresas pequeñas España tiene un porcentaje muy elevado en comparación con Europa. Y si nos damos cuenta, ¿vale? Parece que hay como un traslado, ¿no? De las empresas de más de 20 años, España no tiene ninguna. En cambio, de las de hasta 20 años tenemos un 19%. De las que son un poquito más mayores tenemos un 32%. Y de 41 vemos que nosotros estamos a nivel general, ¿no? Muy por debajo. Por lo tanto, nuestras empresas son mucho más jóvenes que la media europea, ¿vale? Otro dato que hemos mirado es el tamaño de las empresas, ¿no? Estos datos igualmente son del estudio de impacto y del análisis de las empresas financiadas españolas. Vemos que nosotros no tenemos empresas financiadas de tamaño medio. Aquí podéis ver que eso se supone que son más de 50 empleados. No teníamos, y nuestro porcentaje de micro es superior a la media europea. Estos datos están considerados más o menos en el momento en el que se les dio el acelerador. Sí que hemos detectado que muchas de nuestras empresas en el momento que han recibido el acelerador han crecido de forma exponencial en número de empleados y por lo tanto vemos que hay un impacto muy importante del acelerador en el crecimiento de número de empleados en las empresas españolas. Como comentaba, debido a la antigüedad, o sea, nuestra hipótesis siguiente fue, si nuestras empresas son más jóvenes y nuestras empresas son más pequeñas, lo normal es que tengan más problemas para financiarse en mercados de deuda.
de Venture Capital. Entonces pensábamos que debería haber más Grant First. Como no lo hay, hemos pensado, ¿realmente estamos pidiendo el instrumento adecuado? Y nos ha sorprendido mucho ver, ¿no?, que España tiene un porcentaje muchísimo menor de Grant First que otros países que están teniendo muchísimos porcentajes, que vemos porcentajes, pues en Alemania el 35%, Francia el 21%, Dinamarca el 50%, Irlanda el 47%. Si nos damos cuenta, nosotros estamos mucho más cerca de países como si fuéramos muchísimo más empresas más sólidas y más grandes y con más potencial financiero. Entonces seguimos pensando que el número de Grant First debería ser más elevado. Perdón. Entonces, perdonadme. Tengo un problema. Perdonadme. No sé qué ha pasado. Ya, bueno, sigo. Entonces, tras darnos cuenta de este detalle, lo siguiente que hemos pensado es, bueno, ¿cuál es el perfil, ¿no?, de nuestras empresas financiadas? ¿Qué perfil de proyectos estamos viendo financiados? Bueno, pues esto lo hemos hablado muchas veces, pero queremos remarcar que son empresas que tienen un proyecto con una tecnología transformadora, deep tech, una innovación disruptiva. Esa es la base, pero es que además tienen una propiedad clara con libertad de operación, tienen un estado de desarrollo de su producto, de su tecnología adecuado para levantar y generar esa credibilidad en el proyecto. Y además, en muchas ocasiones, son tecnologías que buscan proporcionar a Europa con una autonomía tecnológica que hasta ahora no tiene y posicionaría mejor a Europa frente a Estados Unidos o Asia. Son empresas que tienen un equipo comprometido e involucrado, con un número de personas mínimo que trabajan a jornada completa en la empresa y que además es complementario. No solo hablamos de desarrollar un producto, lo ha dicho Lucía, esto no es una acción de desarrollo de producto, esto es una acción de desarrollo y deployment. El deployment supone llegada y escalado en el mercado. Estamos hablando de un instrumento que busca que la empresa escale a nivel internacional, para lo cual necesita perfiles de desarrollo de negocio, de ventas comerciales y técnicos en el sentido de regulación, fabricación, etc. Y no solo técnicos. De verdad, es importante que si no tenéis estos perfiles, los busquéis para estar mejor posicionados. Pero es que además, estos proyectos, estas empresas, tienen toda la parte de llegada a mercado, estrategia, muy trabajado y demuestran muy claramente que están en un mercado que les va a permitir escalar, que tienen esos clientes potenciales identificados y ya involucrados a través de cartas de apoyo con prescriptores, key opinion leaders, que les van a dar esa credibilidad en que no solo tú crees que tu proyecto es bueno, sino que aquellos que van a ser tus clientes están interesados. Y si estamos hablando de que en un par de años tú vas a tener ya primeras ventas, esta red comercial de acuerdos precomerciales tiene que estar muy desarrollado para que sea creíble la estrategia de crecimiento. Y por lo tanto, al final, todo lo que muestran estos proyectos son un go-to-market que está muy bien descrito, que está muy bien segmentado y que transmites conocimiento. Y al final, al tener este conocimiento, tienes unas proyecciones financieras claras y te encaja. No están infravaloradas, no te faltan esos elementos que puedan influir en el éxito del proyecto.
Además, estas empresas están abiertas al capital privado, porque para escalar mucho y muy rápido no les va a valer con su crecimiento orgánico, sino que van a necesitar que entre un nuevo capital para poderlo hacer de forma muy rápida y aprovechar el momento. Tienen esa ambición por crecer mucho y muy rápido. Conocen el mercado de la financiación privada. Esto no significa que ya tienes que tener todos los inversores, pero sí tienes que conocer por qué no te financian y cuándo vas a estar preparado, porque al final la comisión quiere hacer una ronda acompañando a estos inversores privados. Y además necesita el acelerador. Sin ese acelerador el nivel de riesgo es tan elevado en tu proyecto, ese riesgo tecnológico asociado a la I+D es tan elevado que retrae al capital privado para invertir ahora, pero con el apoyo de la comisión, con el apoyo del acelerador, se levantan estos riesgos y ya sí van a tener interés por invertir. Y por supuesto, saben cuánto se necesita para llegar, pero también para escalar el negocio. Este elemento es muy importante, que no siempre lo vemos bien resuelto. ¿Y qué más hemos visto? Bueno, pues de las empresas españolas financiadas hemos también escarbado un poquito en el perfil y hemos visto que muchas de las empresas financiadas han tenido el apoyo de CDX desde hace tiempo y en distintos tipos de fases de la empresa. Hemos visto que solo el 14% no han recibido estas ayudas, pero que el 52% ha tenido un Neotec y que un 10% además de Neotec ha tenido Invierte. Por lo tanto, vemos que es muy elevado, que son empresas, ¿no?, que nos conocen y que están recibiendo ese apoyo, lo cual nos satisface ver que cuentan con el apoyo nacional, ¿no?, para poder llegar a un buen puerto. Y además, hemos analizado también qué porcentaje de empresas están recibiendo el servicio de coaching. Como ha comentado Lucía, el coaching lo reciben las empresas que después del Step 1 reciben el Go, ¿no? O sea, después del Go, del Step 1, están preparando su Step 2. En este proceso de propuesta completa, el recibir asesoramiento externo que les ayude a preparar mejor la propuesta siempre nos ha parecido muy interesante. Sin embargo, estamos viendo que ni el 50% lo está usando de forma general y que aquellas empresas que son Neotec sí que lo están usando mayoritariamente, casi el 70%. Sin embargo, los Invierte, solo una de ellas lo está usando. ¿Qué nos hace pensar ¿Qué conclusión estamos viendo? Pues que las empresas más en fase semilla sí que ven útil este servicio de acompañamiento para encajar su proyecto en lo que sería el acelerador. Sin embargo, los Inviertes que ya tienen sus rondas más de inversión, más profesionalizadas, con gente en sus board que les dirigen en estas áreas, pues no siempre encuentran el tiempo que este servicio de coach les proporciona. En cualquier caso, yo os animaría a todos a utilizarlo porque son súper útiles y os van a ayudar a enfocar adecuadamente vuestros mensajes de cara a la entrevista del acelerador. Y para terminar, quiero hacer un repaso de lo que hemos encontrado cuando hemos analizado los resultados de las entrevistas, y es por qué las empresas fallan, ¿no? Pues hemos visto que en la parte de excelencia siguen considerando que no es disruptivo. Estos proyectos en entrevista se han evaluado remotamente y han tenido el go de 3 evaluadores remotos. ¿Por qué creemos que ocurre? Porque su diferenciación y su propuesta de valor es pobre y al final no son capaces de convencer en la entrevista que efectivamente están con un producto suficientemente disruptivo.
en muchas ocasiones no aportan resultados del TRL superado y esto también es muy importante de cara a crear una propuesta de valor convincente. Si yo he hecho un ensayo en el que he conseguido un 95% de exactitud, remarcarlo, porque eso te da un número, una cuantificación de tu propuesta de valor que te ayuda a posicionarte y a diferenciarte mejor frente a otras soluciones. Y otro elemento que nos penaliza bastante es la propiedad intelectual. En ocasiones porque no es patentable, otras porque no hay una propuesta clara o una estrategia clara de protección, y en otras ocasiones porque no hay libertad de operación y no están abordadas bien para asegurar la explotación. Cuando hemos analizado por qué fallan en aspectos de impacto, hemos encontrado fallos en todos los elementos que se evalúan en este punto. No hay una ruta clara a mercado para la comercialización, no está cuantificada esta ventaja frente a los competidores. En la excelencia comparamos, o sea, estamos buscando una solución a un problema no resuelto por las tecnologías existentes y claro, si no eres capaz de posicionarte frente a tecnología, muchas veces no sois capaces de posicionaros frente a los competidores. Muchas ocasiones el modelo de negocio que estáis planteando no ha sido validado y no parece coherente con esa ruta a mercado. Y muchas veces el escalado o no hay una segmentación clara o no hay un go-to-market claro y a veces ese potencial de escalado no se ve. Y finalmente las necesidades financieras en muchas ocasiones están infravalorados en costes o en tiempos. Sobre la implementación vemos 3-4 elementos. El equipo, hemos dicho antes, faltan las competencias necesarias para la comercialización y para el escalado. No identifican claramente los riesgos por los que no consigues la financiación privada y necesitas a EIC. Y muchas veces no eres capaz de plantear claramente cómo te vas a financiar. Si tengo Venture Capital, ¿por qué no es capaz de financiar todo el dinero que necesito? Y si no tengo Venture Capital, ¿por qué no lo tengo? ¿Cuáles son esos riesgos que me impiden financiar mi proyecto por otros medios sin contar con la comisión? Y en la entrevista, pues muchas veces vemos que la empresa no ha convencido en el pitch. Muchas veces los elementos que se han incluido en el pitch no fueron completos, faltaba información crítica. En muchas ocasiones las respuestas o fueron contradictorias a distintas preguntas del jurado o no encajaban con la propuesta completa. Y al final todo eso se transformaba en una falta de credibilidad. ¿Y qué vemos nosotros? Nosotros desde CEDETI organizamos en las empresas que son llamadas a entrevistas unos simulacros la semana de antes para ayudarles en esa preparación. Tenemos coaches, inversores que realizan la labor de jurado y les permitimos ensayar ese pitch de forma similar a lo que van a tener que enfrentarse en Bruselas. ¿Y qué vemos? Pues que las empresas financiadas son claras en su exposición, dan respuestas cortas, muy cortas y claras. Una persona o el equipo, o sea, hay alguien que lidera y transmite al equipo una confianza, tienen un plan claro de llegada y el escalado, y es el momento empresarial adecuado. Esto lo hemos visto en varios de los proyectos financiados. ¿Y qué vemos en las que no se están financiando? Pues vemos pitch largos, con mucho texto, que faltan elementos clave. Hay mucha confusión en esos elementos transmitidos. En muchísimas ocasiones no se transmite bien qué se pide, para qué actividades
o si se está pidiendo a la comisión 5 o 10 millones de equity. Al final, en muchos casos, vemos que el planteamiento financiero no parece adecuado. Para terminar, antes de terminar, yo quiero lanzaros 3-4 mensajes. El primero, el objetivo no es llegar a la entrevista. El objetivo es alcanzar la financiación. Por lo tanto, no hagáis un pitch de 15, 20, 30 slides que luego no sois capaces de cubrir en la entrevista. La entrevista dura 10 minutos, 0-0, y tenéis que ser capaces de abordarlo. Por lo tanto, la persona que vaya a realizar el pitch tiene que ensayarlo antes de presentar la propuesta completa. Es un error que sigo escuchando a muchos de vosotros, pensar que el único documento que se leen es el pitch y por lo tanto hay que meter toda la información de la propuesta. También en muchas ocasiones nos decís que claro, que como ese documento tiene que leer, que es para leerse, pues es que tiene que ser muy completo porque si no, no aporta. Y al final es una pena que muchos de vosotros lleguéis a la entrevista y os encontréis con un documento que no solo no incluye los elementos necesarios, que no sois capaces de hacerlo en 10 minutos y que os está restando para todo el potencial que tenéis, porque en ese momento ya no lo podéis cambiar. No hagáis un corta y pega de otros pitch para otros elementos. El acelerador es suficientemente concreto para que sepáis ya qué elementos se necesitan y ensayarlo antes de enviarlo, porque luego no lo vais a poder cambiar. También analizar, pensar si el planteamiento del escalado y financiero es el adecuado. Hemos visto con los datos que os hemos comentado que creemos que esperábamos que hubiera más Grant First y hemos visto que está habiendo mucho blended. Pensar si es realmente el planteamiento adecuado. Si necesitáis ayuda, pedírnosla. Solo os pedimos tiempo, porque sois muchos y no siempre podemos hacerlo todo con la rapidez y agilidad que nos gustaría, pero contar con nosotros para validar, para revisar los pitch antes de enviarlo. Y por mi parte nada más. Ahora doy paso a Luis para que aborde el último punto de la agenda de hoy. Pues muchas gracias, Esther. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ir pues, a las preguntas top que nos hemos encontrado. Como sabéis, este evento de hoy lo hemos montado un poco pues, para complementar el evento que hice la comisión la semana pasada, el día 13. Lo tenéis grabado, se hicieron un montón de preguntas, ellos estuvieron muy diligentes en dando esas posibles respuestas. Entonces, bueno, nosotros también estuvimos en ese evento, estuvimos siguiéndolo. Estuvimos viendo un poco las preguntas clave que más se repiten. Sabéis que también os hemos dado la posibilidad de que antes de hoy nos mandarais vuestras preguntas vía Slido. Un poco porque, bueno, como sabéis que la parte de novedades la contó la comisión la semana pasada, hoy lo ha repasado Lucía, haciendo énfasis en lo que es fundamental. Y en base a esos dos inputs, pues os queremos sacar esta selección de preguntas top que creemos que son interesantes para este año. Obviamente deciros que quedamos a vuestra disposición para otras preguntas que no veamos hoy aquí, o si tenéis dudas concretas, sobre todo proyectos concretos, que tanto Esther como Lucía como yo pues estamos a vuestra disposición para intentar resolver las dudas concretas que vayáis teniendo. Vamos a empezar por las preguntas críticas relevantes, y la primera pregunta en este año es una pregunta de ¿qué es mejor? Si ir a Challenge o ir al Open. Sabéis que es una pregunta que habitualmente no habéis estado haciendo en 2021 y 2022. Obviamente, cuando el Challenge era tan amplio que no tenía tratamiento especial, pues prácticamente ir a Open o Challenge no era tan crítico. En 2023, como antes nos ha contado Lucía, los challenges no solo hay muchos, sino que son muy concretos y tienen peticiones muy detalladas, ¿vale? Es decir, cada uno de los challenges os exige una serie de elementos, una serie de impactos y en general hay que cubrirlos todos, con lo cual es una reflexión muy interesante de si obviamente os cuadra, pues ahí tendréis un jurado más especializado
que puede valoraros mejor con una competencia mucho más reducida, porque seréis los que estéis trabajando en ese sector, pero también tendrá sus pegas desde el punto de vista de success rate. Os pongo aquí lo que ha pasado en 2021 y 2022. Si queréis, es las mejores convocatorias de los retos, ¿vale? Es decir, cuál es el success rate máximo que ha habido en 2021-2022 en alguno de los, tanto en Open como en el que veis arriba, que ha sido la última convocatoria, que se han financiado algo más de 60 sobre 800 propuestas, y en los retos que ha habido unas financiaciones entre 11 y 13 sobre 130 y 174, ¿vale? Más o menos veis que estamos hablando de algo más o algo menos del 10%, tanto en el Open como en los retos por corte, con lo cual ese es un poco el número que os puede valer de base a la hora de hacer esa reflexión. Si miramos los presupuestos que tenemos ahora, pues más o menos en la convocatoria abierta, que como hay 4 cortes, pues esperamos que se financien pues unos 40 proyectos por corte más o menos, si las medias de equity se mantienen, con lo cual ahí estarán los números por cada uno de los cortes, como hay 4, más o menos unos 160 proyectos al año. En los topics que tienen 65 millones, pues dado que se van a repartir 65 millones en tres cortes, pues estarán financiando 3 proyectos más o menos al corte para llegar a 9, 10 al final de año, incluso en algunos casos menos, porque sabéis que en algunos de esos topics sí que se permite pedir más de 15 millones. Y en los 2 topics que tienen 100 millones de euros, pues más o menos estamos esperando como unos 5 proyectos por cada uno de los cortes, ¿vale? Con lo cual, para que tengáis toda la información a la hora de definir por dónde ir, y los pros y los contras desde el punto de vista de cómo afrontáis vuestro proyecto. Como decía Lucía, como este año la gran novedad que tiene el acelerador son los challenge, pues estos topics o estos challenge tendrán sus explicaciones, esperemos que detalladas por cada uno de los project managers que lo han escrito y que lo han definido, con lo cual, si tenéis ese interés, obviamente podéis ir a estos eventos para hacer las preguntas correspondientes y sobre todo, tenerlo siempre de referencia porque son los elementos donde esperemos que den algo más de información de lo que está escrito, aunque todos sabemos que la comisión no va a ir a desglosar mucho más allá de eso, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco la primera elemento que este año quizás sea más diferencial que en otros, porque como antes ha dicho Lucía, efectivamente, los jurados, se supone que habrá un jurado por cada uno de los challenges. Tendremos que ir viéndolo según va pasando las convocatorias. La segunda pregunta, y es una compendio de varias preguntas que llegaron allí, que salieron allí, que nos han llegado por Slido, es si se puede utilizar ya el Fast Track o el plugin, bien si venís de un Eurostars, bien si venís de Woman-Tech, bien si venís de los kicks del EIT, o incluso, como os hemos anunciado otras veces, bien si venís de los Neotech de CDETI, por ejemplo, o de otros programas regionales que tenemos certificados en España. Bueno, la pregunta, realmente vosotros no podéis presentaros con Fast Track o plugin. Realmente es la entidad financiadora que os ha financiado antes, bien con dinero de la comisión o bien con dinero nacional, la que propone esas empresas vía el plugin o vía el Fast Track, ¿de acuerdo? O sea, que no es automático. Cada una de esas entidades financiadoras pues tendrá que hacer un proceso de selección previo, de alguna manera. En algunos casos, como es el caso del plugin, la comisión ha marcado para el año 2023 un cupo máximo por país, con lo cual en España, aunque tuviéramos 100 Neotech, no se pueden presentar todos, aunque todos estuvieran con este vía del plugin, es decir, hay un cupo máximo que se va a ir gastando a lo largo del año. Por ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad operativa? Sí que están operativos ya los Fast Track de los kicks del EIT, los que lo tienen puesto en marcha, y lo que hace el KIC, saca una especie de convocatoria o una llamada para las empresas que han sido beneficiarias del KIC y que de alguna manera quieren hacer el acelerador, pues ver una especie de evaluación rápida entre ellas. Y durante 2023, pues nosotros los países miembros haremos algo parecido. En nuestro caso como CDETI, que tenemos certificado el programa Neotech, pues haremos una llamada a los Neotech acabados por si quieren ir en la convocatoria del acelerador para ver cómo hablamos con ellos, ¿vale? Pero será algo, en cualquier caso, será operativo 2023 y la comisaría ha puesto como condición mínima que haya 2/3 de países que tengan al menos un programa certificado. Y eso todavía no se ha cumplido. Esperamos que se cumpla para enero
y por eso ponemos ahí que estará operativo en 2023, pero todavía eso no está funcionando porque además, como no os podrá sorprender, la parte tecnológica y el enganche con la plataforma pues no es para nada obvio, ¿vale? Entonces estamos trabajando en ello. Insisto que cuando los programas nacionales que están certificados empecemos a hacerlo, a los beneficiarios de esos programas os iremos informando. La segunda pregunta, hay dos preguntas un poco vinculadas a las duraciones de las cosas. Lucía ha explicado en la tabla 8 que otra vez, tercer programa de trabajo consecutivo que sufre modificaciones. Claramente poner puertas al campo no es fácil y es un poco el objetivo de estas tablas. Entonces, bueno, pues por intentar clarificar un poco algunas preguntas concretas que sí nos ha llegado. Y la primera es cuánto dura el go del Step 1. De alguna manera, si caduca ese go, ¿no? Una vez que lo tenéis, porque puede pasar muchas circunstancias de que decidáis no ir hasta X tiempo después a presentaros a la full proposal. Bueno, pues la respuesta obvia es que son 12 meses desde la fecha de notificación, con lo cual tenéis 12 meses para poder enviar la primera vez que enviéis la full proposal a un corte, ¿vale? Es el fecha del corte, ¿vale? No la fecha del envío. Imaginaos que el corte es el 5 de marzo, aunque vosotros la enviáis el 1 porque recibisteis el 1 de marzo del año pasado el go, la fecha que se maneja es el día del cutoff, ¿vale? Con lo cual tenéis esos 12 meses o el cutoff más cercano a esos 12 meses para utilizar ese go de Step 1. Claro, solo pasa hasta el primer envío. Es decir, una vez que ya hayáis enviado el go, habéis enviado la full proposal, pues ahí empieza a contar pues todas las lógicas de las full proposal, si tengáis go o tenéis no go, ¿vale? Con lo cual, en general, esa es la duración del Step 1, el go del Step 1. Claro, ¿cómo luego computan los dos no-go de cada fase? Más o menos la regla es más o menos sencilla y sobre todo pensar que tenéis dos vidas o dos tiros en cada uno de los puntos. La primera de la short proposal, con los datos que os ha presentado Esther, que más o menos el 60-70% de las propuestas pasan, si tenéis dos no-go, aunque tengáis 12 meses de nevera, lo que realmente se requiere una reflexión. ¿Vale? Es decir, no tendría mucho sentido que sigáis insistiendo en este esquema cuando habéis tenido dos no-go en la short proposal, considerando que, como ha dicho Esther, no es un cribado de calidad, sino es al revés. Es, oye, mira, este programa no es para ti, con lo cual intenta buscar la salida por otra vía. Por el otro lado de la presentación del proceso, los dos no-go de la entrevista, pues igual, una vez que hayáis ido 2 veces a la entrevista, bien porque os han invitado rápido o bien porque habéis conseguido llegar 2 veces, pues tenéis 12 meses de nevera desde el envío de la última full proposal. Esto está puesto tal cual en el Work Program y bueno, no sé si veremos cómo lo acaban de aplicar, pero tened en cuenta que es el envío de la última full proposal allá cuando la hicierais, ¿vale? Ese es el punto donde se empieza a contar esos 12 meses de nevera, que incluso en algunos casos puede que esos 12 meses se reduzca bastante dependiendo en qué momento hayáis llegado a esa entrevista. Y cuando tenéis los dos no-go's de la full proposal, pues obviamente tenéis esos 12 meses de neveras desde el envío de la última full proposal, ¿vale? Es decir, la propuesta revisada que os habéis mandado, pues ese es el punto, el corte, que marca esos 12 meses. En cualquier caso, tener en cuenta que cuando pasáis a entrevista no suma ningún no-go en la full proposal, ¿vale? Es decir, ahí son procesos independientes, con lo cual realmente haber ido a la entrevista no suma ningún no-go en la full proposal y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer estos cómputos, ¿vale? Esto es un poco para que tengamos en claro esa tabla 8 que apostaría algo con vosotros que el año que viene la volverán a cambiar. Esta pregunta nos ha llegado también y un poco vinculado a las reflexiones que ha hecho Esther de cuándo tiene sentido pedir Grant Thirst, ¿vale? Obviamente, si vemos el detalle de las posiciones o de los proyectos donde tiene sentido pedir Grant Thirst, pues podemos describir claramente 2 escenarios, ¿vale? El primero es un escenario, si me permitís, claramente tecnológico, es decir, hay un hito fundamental que puede condicionar la explotación o el camino al mercado de una tecnología. Y como ese hito es tan relevante, pues no es fácil de alguna manera presupuestar y preparar bien ese camino al mercado, porque se abren diferentes alternativas, ¿vale? Con lo cual ese es un escenario donde estamos viendo que suelen ocurrir bastante Grant Thirst.
Podéis pensar, por ejemplo, temas de procesos industriales donde necesitáis llegar a cierto tamaño de planta piloto y a partir de ahí se pueden abrir diferentes escenarios. Suele ser un escenario donde el Grand First tiene mucho sentido. Porque además, incluso hemos visto que, como además también os lo ha contado Esther, que muchos de los blended, cuando el cambio natural es a Grand First, pero es que incluso cuando se llega a la comisión a negociar con el BEI, pues lo que se están encontrando es muchas veces este escenario 2. Es decir, son empresas que aunque la tecnología realmente puede estar en un terreno adecuado, aún no están preparadas para ser invertibles y necesitan todavía afinar y poner muchas piezas en los mimbres de su empresa para afinar su modelo de escala. Y ahí lo que está pasando en muchos casos es que incluso gente que ha pedido Blended y que están analizadas para Blended, pues la comisión está diciendo, mira, es que usted no está preparado, vuelva usted a un Grand First, ¿vale? Con lo cual, en estos dos escenarios es donde vemos que tiene todo el sentido del mundo preparar la propuesta con un Grand First en mente. ¿Por qué? Porque además, si preparáis la propuesta con un Grand First en mente, lo que estamos viendo en las entrevistas es que el tipo de preguntas que se hacen en un Grand First pues tienen un sesgo mucho más de tecnología, de excelencia tecnológica y de IP y de primeras entradas en mercados que si vais a un Blended. Si vais a un Blended ya ese sesgo de preguntas, digamos que ya dan por hecho que estáis preparados para hacer ese escalado y hay veces que no es el caso, ¿vale? Con lo cual, si estáis en alguno de estos dos escenarios, pues os invitamos a que reflexionéis si tendría sentido pedir este Grand First. Y como antes decía con Esther, estamos completamente abiertos a trabajar con vosotros y verlo, ¿vale? Es decir, no hace falta que lo hagamos la semana antes, sino cuando estéis preparando ese escenario, pues nos sentamos y lo podemos ver con vosotros. La otra pregunta, que es parecida, pero que también es relevante, es cómo se puede pedir la inversión. Si queréis verlo, puedo pedirla desde el principio. Sabéis que el formato Blended, para bien y para mal, lo que os permite es financiar cualquier tipo de actividad del proyecto, cualquier tipo de actividad desde el punto de vista de TRL, incluso cofinanciar ese 30% que no cubre el grant, que sería, si queréis, uno de los casos donde podría tener sentido que ese blended se pida desde el principio del proyecto, ¿vale? Con lo cual vaya el blended y el grant prácticamente trabajando desde el momento cero, aún asumiendo que las firmas no van a ser síncronas. En cualquier caso, yo creo que el mensaje aquí, yo creo que es una cosa que tenemos que trabajar, hay que tener claro el cuánto se necesita, por supuesto, pero también el cuándo se necesita ese dinero. Es decir, es verdad que estáis pidiendo un blended, con lo cual la comisión da por hecho que la negociación la vais a hacer desde el principio, pero no hace falta que el blended empiece en el mes 0. A lo mejor necesitáis el blended en el mes 7, en el mes 12 o en el mes 16, ¿vale? Con lo cual es importante que tengáis eso claro y que eso lo mostréis cuando estéis presentando el proyecto. Sabemos que el presentarlo de una manera elegante y bonita en la plataforma de inteligencia artificial pues es complicado, ¿vale? Con lo cual el momento y el sitio adecuado para hacerlo va a ser siempre en la pitch, en la entrevista con el jurado. Lo que sí que es verdad y es algo que es importante que tengáis claro desde el punto de vista de cómo se os va a dar la inversión, aunque eso lo hablaremos un poquito después, es que la comisión juega con dos escenarios, ¿vale? Lo llamará buckets cuando hablamos en la guía de inversión, pero al final hay un escenario donde la empresa está ya presentando una coinversión inminente más o menos grande, más o menos cerrada ya con ciertos inversores. Con lo cual, si hay una coinversión inminente, pues realmente lo que hace la comisión es se adhiere a esa coinversión inminente y firma con vosotros un term sheet, ¿vale? Es decir, un term sheet de, oye, pues si va a hacer usted una ronda, pues yo me adhiero a esa ronda y firmo ya con ustedes un term sheet. Lo que sí que es verdad es que os va a dar ciertos plazos de duración de ese term sheet. No es un term sheet eterno, sino que, oye, pues si vais a hacer una ronda en los próximos 3, 6, 12 meses, pues de ese term sheet tiene esos plazos, ¿vale? Pero si no hay una coinversión inminente, es decir, probablemente los 12 meses que os he dicho no tenga sentido, sino más allá de 6 meses, la comisión no se va a complicar la vida. Ella no va a haceros una valoración, ella no va a haceros una inversión en equity si van ellos solos, ¿vale? Eso claramente hemos visto que eso no lo van a hacer ni tienen capacidad para hacerlo. Y lo que ellos están proponiendo siempre es un convertible. O sea, si no hay una conversión inminente, que vosotros tengáis claros con quién la vais a hacer y en un plazo razonablemente claro, la comisión va a entrar con un convertible. Y va a ser un convertible, que ahora veremos un poco las condiciones, más o menos para daros tiempo a conseguir esa siguiente ronda.
Entonces, a la hora de plantear este escenario, cuánto y cómo necesitáis ese dinero, pues tenéis que tener claro un poco en cuáles de los dos ámbitos esperaríais jugar de cara a hablar luego con el fondo del EIC Fund. Bien, eso sería un poco hasta cómo plantear lo que viene siendo la propuesta, pero claro, al final, como os ha dicho Esther y como estamos viendo, al final donde estáis jugando los cuartos es en la entrevista. Y la entrevista tiene un documento que es el pitch deck, que para bien y para mal no le podéis cambiar hasta una vez que presentáis la full proposal. El primer comentario que os diría, y yo creo que os puede valer de referencia, un pitch con 10 minutos da para 10-12 slides máximo. Todo lo que sea más de 12 es complicado, porque no dedicar menos de un minuto por slide es prácticamente no dedicarle nada, ¿vale? Con lo cual, pensar a la hora de dimensionar ese pitch deck o ese documento, en pensar en 10-12 slides máximo. Nosotros también os lo diríamos que lo hicierais incluso antes de la full proposal y penséis un esquema parecido al que veis aquí en la pantalla, un problema, una solución, una competencia, el negocio de cómo lo vais a vender, qué vas a hacer en el proyecto, porque al final parece que se nos olvida cuánto me cuesta, cuánto pido y cómo lo pido, ¿vale? Eso es un poco, si queréis una estructura más o menos válida o estable a la hora de hacer este pitch deck. Ahí en ese pitch deck os animamos a que pongáis titulares en vez de títulos. Es decir, sabemos que cada presentación es variada, que cada uno tiene sus skills a la hora de presentarlo, pero es importante que cada slide tenga un mensaje claro. Con lo cual, aprovechar que el titular de la slide, más que el título, ponerle un titular, ¿vale? Es decir, el mensaje claro de cómo le podemos vender lo que queremos en cada una de las slides. Y finalmente, intentar ensayarlo. Obviamente tendréis vuestros medios para ensayarlo. Entiendo que los que trabajáis con consultora, pues trabajaréis con ellos. Nosotros desde CDETI os ofertamos a todos los que enviéis, a todos los que os inviten a las entrevistas, un simulacro con expertos la semana antes. Entonces, ese simulacro con expertos, pues obviamente tiene mucho más impacto si ya estáis en el setting definitivo, porque también os damos ciertos comentarios desde el punto de vista de comunicación. Con lo cual os animamos a que la aprovechéis primero y segundo, que cuanto más definitivo sea el setting, pues mejor feedback os va a venir dado. La siguiente pregunta es, obviamente, la propuesta, probablemente tengáis a alguien que os eche una mano para presentar la full proposal. Y la comisión, su manera de echaros la mano es ofertaros 3 días de business coaching durante esa preparación de la full proposal. La pregunta que nos hacéis alguno es si vale la pena y a quién, con quién lo hacéis, ¿vale? La primera pregunta yo creo que la respuesta es sí. Sí que vemos que tiene gran utilidad utilizar este entrenador, este coach para ayudaros. Obviamente no os va a escribir la propuesta ni es su labor, ¿vale? Probablemente tendréis a alguien dedicado en vuestra empresa o a través de una consultoría que os la pueda escribir. Pero sí que os puedo hacer preguntas muy relevantes, porque al final no olvidemos que la full proposal es sencillamente el paso a la entrevista y ahí es donde tenéis que ser sólidos y tenéis que tener coherencia y efectivamente tienen que estar las cosas bien testadas y bien probadas, ¿no? Con lo cual es importante que ese coach, aparte de esas preguntas relevantes de las diferentes dimensiones del mercado o diferentes dimensiones del negocio, os pueda hacer, también le podéis utilizar para testar la solidez de vuestros argumentos y también de la manera de contarlo, porque efectivamente nosotros todas las entrevistas las trabajamos en el lenguaje de Shakespeare, que hay veces que controlamos bien y otras que no tanto. Bueno, pues es importante que no solo hay que testar esa solidez, sino también el cómo se está contando. Y luego, por supuesto, si cogéis gente que sepa también del instrumento, pues os puede aportar expertise puntual en algunos elementos, o bien ser el freedom to operate, o en temas de mercado, o en temas regulatorios. Ahí dependerá un poco de las necesidades que tengáis. Obviamente, ¿cómo se puede solicitar a este coach? Lo tenéis a través de la plataforma, tenéis ahí un listado y tenéis ahí gente que veis que haya trabajado en el instrumento, con lo cual obviamente sería la manera de hacerlo. Entonces, un poco asumimos que ya nos hemos presentado y hemos ganado la propuesta. La pregunta siguiente es los tiempos. Como antes ha dicho Lucía, la parte del grant ya parece que está solucionada y que va ya en el pipeline adecuado y los tiempos adecuados que se prometían y que ya se cumplían en H2020. Ahora la pregunta es la parte de la inversión.
La realidad es que el fondo del EIC Fund no ha estado operativo hasta prácticamente octubre de 2022. ¿Vale? Ha habido un gran problema de rediseño del fondo desde cómo funcionaba en el piloto a cómo se podía funcionar en Horizonte Europa, y al final, en octubre de 2022, ha habido un gestor externo, que es Alter Domus, que es el gestor que hace todas las operaciones con un advisor, que es el BEI, que es la entidad que os va a ir pidiendo toda la información durante la preparación de esa inversión. Realmente han tenido una acumulación de operaciones de 2021-2022 que las están sacando ahora a gran velocidad. Veis que desde octubre de 2022 hasta ahora, que son prácticamente 2 meses, pues hay ya prácticamente 65 operaciones aprobadas, ¿vale? Con lo cual, para cuando las convocatorias de 2023 se resuelvan, que es un poco lo que estamos contando aquí, prácticamente ya esperamos que el objetivo de firmar la parte de inversión desde 2 a 6 meses tras la firma del Grant Agreement, pues sea una realidad. Es decir, ya no sea suficientemente rápido y operativo para que esas promesas que nos hicieron en su momento pues empiecen a cristalizarse. Y aquí es donde entra un poco lo que os contaba antes. Si son operaciones de rondas inminentes, pues la comisión entrará en esa ronda añadiéndose a esos lead investors que traigáis vosotros, porque de alguna manera se sumen a vuestra operación. Si no tenéis una ronda inminente, pues entrará a través de un convertible, cuyas condiciones las podéis ver en las Investment Guidelines, ¿vale? Tenéis ahí el enlace. Ahí veréis que las Investment Guidelines están publicadas en marzo de 2022, ya adaptadas a la nueva realidad de Horizonte Europa y con las condiciones claras de cuánto son la maduración, cuáles son las tasas de descuento de los convertibles, y son más o menos estándar para casi todas las operaciones. Y bien, hasta ahí sería, por un lado, los que hayáis conseguido el proyecto, y la otra pregunta es cómo se consigue el sello de excelencia y un poco qué puedo hacer con él, ¿no? Al final, es verdad que el sello de excelencia pues, ha sido útil o está siendo útil durante estos primeros años de Horizonte Europa por una circunstancia que es importante. Al final se consiguió, tras unos cuantos años de negociación, que el tener un sello de excelencia se permita utilizar fondos nacionales a la misma intensidad de ayuda que la intensidad que se hace en Bruselas, con lo cual nos permite a agencias nacionales o agencias regionales pues poder financiaros con prácticamente el mismo proyecto que estáis financiando en Bruselas. A día de hoy, en 2021 y 2022, el sello de excelencia se descargaba en el portal, os daba una serie de pautas para intentar descargarlo. De nuevo, gracias a la maravillosa plataforma que tenemos, no ha sido de todo intuitivo, pero bueno, todos los que lo han necesitado ya lo tienen más o menos localizado donde lo pueden obtener. A priori, en 2022 se dijo que el sello de excelencia se daba sí o sí cuando se va a la entrevista, pero que el jurado lo puede quitar en algunos casos, y lo vemos que es la realidad. Al final no son muchos, pero a lo mejor de cada convocatoria, un poco pensando en los españoles, hay 2 o 3 sellos de excelencia que deberían tenerlo por haber ido a la entrevista, pero el jurado se lo quita porque considera que, digamos, que están lejos de cumplir pues, los diferentes criterios de evaluación. Y finalmente, como antes os ha comentado Lucía, y un poco por remarcarlo, a partir de 2023 el sello de excelencia cambia un pelín de lógica y ya no se da en cada corte, sino solo ya pues, cuando se acaban las posibilidades de volver a presentaros en Bruselas, o si lo podéis solicitar antes, pero de alguna manera renunciando a esa posibilidad de volver a presentarlo. Como bien sabéis, CEDETI hemos tenido convocatorias en 2021 y 2022 para esto, y como ha dicho Lucía, pues 2023 no tenemos, y habrá algunas convocatorias, algunas comunidades autónomas que puedan sí tener. Así que tenemos claro es que la convocatoria tal como la hemos sacado CEDETI, pues se puede hacer, funciona, es plausible, y es algo que podría tener sentido en el futuro si volviera a tener dinero, ¿vale? Y yo creo que con esto cierro el top de preguntas que hemos tenido. Insisto, no queremos hacer un evento hoy muy largo, con lo cual no vamos a tener un momento de preguntas, pero quedamos a vuestra disposición. Además, os damos nuestros correos electrónicos porque pensamos que la convocatoria ahora de enero, que está a punto de para las Open, que ya está ahí, más las convocatorias de marzo con los diferentes topics, pues quedamos a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta o alguna duda al respecto.